Buenas noches, mis queridos hermanos a todos. Gracias, como siempre, por estar juntos para alabarle a nuestro Padre Celestial, cantarle, orarle, y por supuesto también edificarnos en su palabra. Gracias también damos a Dios porque nos ha dado un día más de vida, nos ha permitido ser de su pueblo escogido. Y mis queridos hermanos, primero les quiero pedir que preparemos nuestros corazones para inquirir esta palabra, porque hacemos muy bien al estar atentos, hacemos muy bien al mirar la palabra de Dios, porque ha sido traída de parte de Dios mediante los santos hombres de Dios mediante el Espíritu Santo que los inspiró. Mis queridos hermanos, preparemos también nuestras Biblias, saquémosla, llamemos a las demás personas también, escuchemos con atención. Vamos a ser breves para intentar captar lo mejor posible y guardarla en nuestros corazones. También voy a pedir a mi hermanito Marcelo o a quien esté a cargo en este momento de los controles que nos ayude poniendo la Biblia en pantalla para las personas que aún no han preparado o no tienen la Biblia en sus manos. Vamos abriendo nuestra Biblia allá en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a continuar con nuestro estudio que hemos titulado esta serie de estudios Conociendo al Espíritu Santo de Dios, y esta vez vamos a la segunda parte de los milagros. Recordamos, mis queridos hermanitos, que la clase anterior vimos la primera parte, qué es el propósito de los milagros. Para saber, para entender, para darnos cuenta lo que la Biblia dice acerca de los milagros, pues todo lo que hace Dios tiene un propósito específico. Él es muy organizado, Él es muy ordenado y siempre tiene un propósito, un objetivo de las cosas que Él hace. Por ejemplo, el objetivo mayor, uno de los objetivos del derramamiento de la sangre de su Hijo era que nosotros estemos a y glorificar su nombre. Y mirábamos Hechos capítulo 2 de los versículos 42 hasta 42 y 43. En las clases anterior habíamos mirado que uno de los propósitos, de los 5 probables propósitos que vamos a encontrar, era que estos milagros eran para fortalecer la fe de los discípulos. Y miramos que también era para crear fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios. Recuerda ya en Juan que Juan dijo e hizo además Jesús muchos otros milagros, los cuales no están escritos aquí, y él piensa que si se hubieran escrito, no caberían en su libro, pero los que escogió era para que creyesen que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es uno de los propósitos. No era mostrar su poder. Dios no tenía por qué mostrar su poder porque Él es muy poderoso. Y también leíamos allá en la Biblia que la grandeza, la magnificencia, el todo poder se muestran desde la creación. Todo lo creado por nuestro Señor, por Dios, todo lo que nosotros miramos es evidencia de que Dios es todopoderoso. No necesita Dios mostrar su poder, sino que los milagros que se hicieron en ese tiempo eran evidencia de que sí, Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Los eruditos, uno de los eruditos, uno de las personas que estudiaba el Antiguo Testamento, la Torá en ese tiempo, le dijo, Rabí, nosotros conocemos que vienes de Dios porque si Dios no estuviera contigo, tú no pudieras hacer estas cosas. Entonces, el primer propósito, identificar, evidenciar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El segundo propósito que miramos la anterior clase era que estos milagros ayudaban a fortalecer la fe de sus discípulos. Y mirábamos el ejemplo de la resurrección de Lázaro. Dios, Jesús, tiene el poder sobre la vida y la muerte. Hasta el día de hoy,
Muchas personas, muchos científicos pasan horas y horas y no duermen por intentar controlar la vida y la muerte. En el mundo, hasta el día de hoy, hasta este momento, nadie puede controlar la muerte, nadie puede revivir, nadie puede hacer nada de eso. Nadie tiene ese don, ese poder hasta el día de hoy. Mas para Jesús, tan solo con sus palabras, tan solo con pronunciar palabras, la vida, la muerte le obedece. Los elementos aquí sobre la tierra se forman si es que Él lo pide. Él dice, cese la tempestad, dice, cesa la tempestad, sale el sol y sale el sol, ocúltese las estrellas y se van a ocultar las estrellas, muévase este monte de un lado al otro y se va a mover el monte de un lado al otro. Ese es la evidencia, ese es el hecho para que sus discípulos creyesen y sigan creyendo en él. Y es algo interesante que ni siquiera su propia familia creía en él. Pero sí sus discípulos comenzaron a fortalecer su fe y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere llegar a las personas posibles para que crean que verdaderamente Él es su Hijo. Y con todas esas acciones que nosotros miramos aquí registradas en los libros, en la Biblia, creamos también y nuestra fe se siga fortaleciendo hoy. De hecho, cuando nosotros leemos cuán espectacularmente Dios trabajó en la vida mientras estuvo aquí en la tierra, nosotros seguimos enamorándonos de Él, seguimos fortaleciendo nuestra fe y seguimos creyendo que Él hoy en día también nos ayuda para bien, que Él todavía nos sigue de la mano llevando hacia la vida eterna. Ese es el propósito de los milagros. Al mirar la sonrisa de un papá mirando a su hija renacer, a su hija volviendo a la vida, nosotros también nos alegramos porque sabemos que un día también Jesús nos va a revivir de la misma forma, nos va a llevar a sus moradas. Esa fe inquebrantable quiere para nosotros hoy en día, así como la quiso en ese momento de realizar los milagros. Entonces, cada vez que hablemos de milagros, cada vez que miremos los milagros en la Biblia, inmediatamente pensemos, Jesús quiere que tengamos más fe en Él. Jesús quiere que confirmemos que Él viene de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Y en este momento vamos a entrar en el tema de el tercer propósito de los milagros. Y por supuesto, los milagros también eran hechos por los apóstoles. Y uno de esos propósitos era identificar a los apóstoles como mensajeros de Dios. Y esto es evidente, esto es obvio de que Jesús tuvo que volver a la diestra del Padre y sus discípulos se quedaron aquí en la tierra. Y la pregunta era, este no es Jesús. Se presentaba Pedro, se presentaba Pablo y las personas miraban y decían, estos no son Jesús. Pero comenzaron a hacer milagros. ¿Y qué propósito tenía eso? Fijémonos en Hechos capítulo 2, en los versículos 42 y 43, la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y fíjese el 43, póngale mucha atención. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sin duda alguna, estas señales señalaban la autoridad de ellos y la aprobación de Dios sobre sus enseñanzas. Comenzaron a partir el pan, comenzaron a estar en comunión
Y por supuesto, Dios les dio esa autoridad, esa posibilidad de hacer milagros. Es decir, que cuando ellos se reunían, cuando ellos estaban en comunión, Dios dijo, sí, eso que están haciendo, yo lo apruebo. Porque recuerda, mis queridos hermanos, nadie pudiera hacer esas cosas si Dios no estaba con él, si Dios no lo permitía. Ninguna de esas cosas los apóstoles hubieran hecho si Dios no lo hubiera autorizado. De hecho, también cada una de sus palabras que ellos pronunciaron, cada una de esas letras que escribieron en las cartas, fueron aprobadas, fueron inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está, mis queridos hermanos. Ahí está la aprobación. Estamos identificando que los apóstoles también eran de parte de Dios. Hoy en día, mis queridos hermanos, podemos dudar de la autoridad de esas palabras, no porque ellos lo hayan dicho, sino porque Dios mismo envió que pronunciasen eso, envió que escribieran eso. No podemos dudar, no podemos poner en duda esas leyes, esas instrucciones que nos dieron los apóstoles. Mis queridos hermanos, no es opción querer obedecerlas o no querer obedecerlas. La ley de Dios fue dada, fue hecha por manos de hombres, pero con inspiración divina. Y eso, voy a hacer un paréntesis, y eso tiene que llamarme la atención a mí. Cada vez que comienzo a leer la Biblia, cada vez que comienzo a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdaderamente lo estoy tomando como palabras de Dios o como palabras y letras vacías? Los apóstoles hicieron señales. Los apóstoles demostraron ser de parte de Dios. Hoy en día, yo no me atrevería a poner en duda la autoridad de esas palabras, porque vinieron directamente de nuestro Padre Celestial, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Amén, mis queridos hermanos. También vamos a mirar Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 12. Ya lo estamos poniendo en pantalla, ya estamos abriendo nuestras Biblias. Pablo consideró las señales que él había hecho en presencia de la iglesia allá en Corintios como prueba de su apostolado. Lo hizo en defensa de lo que él estaba haciendo, de su trabajo, de su ministerio. Aquí, en este capítulo, en este versículo, lo dice así: con todo. Estamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigio y milagros. ¿Se fijan, mis queridos hermanos? Que eso no fue en oculto, eso no fue hecho en misterio, fue hecho delante de las personas. Las personas miraron, las personas son testigas de que el apóstol hizo esas señales. Una persona en ese momento pudo haberse tenido la duda, ¿esta persona es de parte de Dios? Pero cuando Pedro, cuando Pablo, cuando cada uno de los discípulos comenzaron a hacer estas señales, es como traer una credencial y decir, sí, esto dice, esto me autoriza, esto señala de dónde vengo. Vengo de parte de Dios, vengo en paz, vengo haciéndolas con paciencia, vengo haciéndolas
con amor, para que todos ustedes crean que Jesús me envió a mí, dice los apóstoles, que Jesús me envió a mí para que ustedes vengan a su rebaño, para que ustedes crean, para que ustedes confíen que cada una de las palabras que nosotros estamos hablando, no nos las estamos inventando, no nos las estamos no nos las estamos mintiéndoles a ustedes, sino que todo esto era como credenciales para cada uno de ellos. Y hoy en día sirven de la misma manera. Identificamos que verdaderamente los apóstoles son de Dios por esas señales, por esos milagros en ese tiempo que las hicieron. Amén, mis queridos hermanos. Y fíjese también, así como lo hizo en el versículo 22 de Hechos 22, de Hechos 2, perdón, Hechos 2, 22. Perdónenme, mis queridos hermanos, que les traiga de un versículo a otro, pero fíjese en el versículo 2 de Hechos capítulo 2. Varones israelitas. Usted conoce estos versículos. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjese en la palabra y señales que Dios hizo. Se fija que vincula a Jesús aprobado por Dios entre vosotros, las señales, los prodigios que hizo ¿quién? El autor pudo haber puesto Jesús Nazareno de nuevo, pero dice allí que hizo Dios. Ahí está la evidencia. Ahí está una credencial de que Jesús, que sus apóstoles eran aprobados por Dios. Amén, mis queridos hermanos. Crear, crear fe en nuestro Señor Jesucristo, uno de los propósitos de los milagros. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fortalecer nuestra fe es uno de los propósitos de estos milagros escritos en la Biblia. Identificar que los apóstoles verdaderamente son de Dios es otro propósito más de los milagros. Y el cuarto propósito es revelar el perfecto mensaje de Dios. Y por supuesto, para revelar el mensaje de Dios en toda su perfección y dejarlo escrito para todas las edades, los hombres no podían haber descubierto ni entendido el nuevo pacto. Ningún hombre pudo haber entendido ninguna de las revelaciones que hoy en día nosotros podemos entenderlas sin que las hubieran revelado, sin que nos la hubieran explicado los apóstoles, Dios mismo por medio de ellos. Abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 2. Por favor, mis queridos hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, allá en el versículo 6. Sin embargo, dice la Biblia, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y fíjese el versículo 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para para los que les aman. Hasta aquí. ¿Se fijan, mis queridos hermanos? Los príncipes, las personas de la realeza en ese tiempo eran los únicos que estudiaban, eran los únicos que tenían a los mejores maestros traídos de los otros reinos. Estudiaban otras lenguas, sabían otros idiomas, en otras palabras, eran los doctores de la ley, eran doctores de esto, eran doctores de aquello, lo sabían todo los príncipes. Las personas más educadas lo sabían todo. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Pura sabiduría de hombres, pura sabiduría de cosas que se puedan ver. Pero la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto, no lo pudieron entender. Lo leyeron en la Torá, lo leyeron en los libros antiguos, en los pergaminos, lo escucharon. Pero dice el versículo, ojos que vieron mas no entendieron, oídos que escucharon, pero tampoco supieron lo que decían, porque si hubieran sabido, porque si hubieran entendido, porque si verdaderamente hubieran estudiado, jamás hubieran matado, jamás hubieran crucificado, jamás hubieran maltratado al Hijo de Dios. Nosotros miramos en los profetas que todos hablan acerca de Jesús. Y eso leyeron los príncipes, eso leyeron los principales, mas nunca entendieron. Mas ellos mismos fueron y crucificaron al Hijo de Dios. Se creían sabios, mas eran totalmente ignorantes. Ignoraban toda la sabiduría de Dios. Y lo interesante es que estas cosas preparó Dios. ¿Para quién? Mire al final del versículo 9. Estas cosas las preparó para usted. Esas cosas las preparó para mí. Esas cosas las preparó para quien las ama. Para quien le ama a Dios. Para quien le ama a Jesús. Y este es un llamado de atención, mis queridos hermanos, para todos nosotros que estamos estudiando, que estamos leyendo la Biblia. También podemos ser como esos príncipes, también podemos ser como esas personas que nos preparamos académicamente, que leemos la Biblia a diario, pero podemos estar leyendo y nunca vamos a poder entender. Podemos escuchar 1,000 sermones y 1,000 estudios, pero no vamos a entender si es que, al final del versículo 9, si es que no amamos a Dios. Volveríamos a ser como ellos. Si estuviéramos en ese tiempo sin amar a Dios, sin creerle a Él, sin confiar en Él, también seríamos culpables, también estuviésemos ahí. A Barrabás queremos, no a Jesús de Nazareno, no al Nazareno, queremos a Barrabás. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Ese es uno de los problemas que llevó a que esas personas griten, crucifíquenle, crucifíquenle. Queremos un ladrón en vez de al Hijo de Dios. Perdieron toda sensibilidad por no amar a Dios. Y ellos pudieron haber dicho, miren, aquí tenemos los pergaminos. Miren, leemos todos los días la Torá. Nos vamos a las plazas, estamos en las sinagogas, estamos predicando la palabra de Dios, estamos leyendo, estamos hablando acerca de eso, pero no están entendiendo porque no le aman a Dios. Mas Dios tuvo que mostrar estos milagros, mas Dios tuvo que preparar a esos santos hombres de Dios para que nos expliquen, para que nosotros entendamos
esa sabiduría de lo alto. Usted debe sentirse orgulloso porque usted sabe algo que los de afuera no saben acerca de Dios. No saben acerca de la vida eterna. No lo saben. Ignoran eso. Mas usted, mis queridos hermanos, somos tan privilegiados de saber algo que absolutamente nadie lo puede entender, aunque lo lea. Gracias a nuestro Padre Celestial. Fíjese el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él mismo? Así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce lo más profundo? ¿Quién conoce los secretos más profundos de nosotros mismos? Nosotros mismos, nuestro espíritu. Él sabe todo. Él sabe lo que mentimos. Él sabe lo que nos gusta en verdad. Él sabe lo que hacemos en verdad. Asimismo, nadie más conoció hasta lo más profundo de Dios, sino ¿quién? Sino el Espíritu Santo. Y esto es increíble, porque Él le conoce todo, lo más profundo de Dios, y nos los revela a nosotros. ¿Usted quiere conocer lo más profundo de Dios? ¿Usted quiere saber lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le disgusta? Escúchele al Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo, aquí está diciendo, a esto le gusta a Dios, esto no le gusta a Dios, esto quiere Dios que hagan, esto Dios quiere que no hagan. Esto es increíble. Tenemos un libro como un instructivo de cómo es Dios, de cómo es el carácter de Dios, de cómo Dios ama, de cómo Dios es misericordioso, de cómo Dios es todopoderoso. Mis queridos hermanos, muchas personas dicen, me encantaría conocer a Dios, me gustaría verle de frente, cara a cara. Aquí está revelado lo más profundo de Dios. Todos sus gustos, todas sus instrucciones están al alcance de todo el mundo. Solo hay que amar a Dios, solo hay que buscarle a Dios. Y Él está siempre estirando su mano para cada uno de nosotros. Versículo 12. Y vosotros y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. No es, los apóstoles dicen, nosotros no estamos recibiendo sabiduría humana, sino el Espíritu que proviene de Dios, el Espíritu directamente que viene de Dios. Él es, Él hace, Él nos da ese conocimiento para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 13, lo cual también hablamos. Es decir, que lo que conocieron los apóstoles acerca de Dios, no es que solo se lo quedaron ellos, sino que lo hablamos, dicen en el versículo 13, no con palabras extrañas. No lo están diciendo en palabras que nadie la entienda, sino por palabras extrañas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nadie que no piense espiritualmente va a entender lo que nosotros hablamos. Nos van a decir loco. Locura, dice el versículo. Eso es pura fantasía, eso es pura locura. Versículo 15. El camino, el espiritual, juzga todas las cosas, pero el que no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. El propósito era ese, revelar de una manera fácil, específica, la voluntad de Dios a través de los apóstoles. Mis queridos hermanos, esto no es nada que no se pueda comprender. Ellos no lo dijeron en palabras que nadie, por más que estudie, nunca la va a conocer. Ellos no la dijeron así. Ellos la dijeron en palabras en las cuales usted y yo podemos entender, en las cuales usted y yo podemos comprender y podemos obtener también ese mismo conocimiento acerca de Dios. Ellos dicen, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis queridos hermanos, si usted quiere conocer también cuál es el último de los propósitos acerca de los milagros, le invito, mis queridos hermanos, a conectarse también los próximos días a las 7:30 p.m. a escuchar la palabra de Dios, a seguir cantando, a seguirle alabando. Y mis queridos hermanos, yo les quiero invitar a que nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial, conocemos a Dios. Él nos está escuchando en este momento las alabanzas que estamos cantando. Él está escuchando las oraciones que estamos haciendo. Estamos delante de la presencia de Dios. Dios está aquí con nosotros. Cantémosle con todo el espíritu, con todo el entendimiento. Oremos a nuestro Padre Celestial en comunión con nuestro hermano que está ahí orando, porque Él está orando en nombre de nosotros también. Y mis queridos hermanos, sigamos siempre adelante creyendo, fortaleciendo nuestra fe para un día también estar alabando, para un día también estar hablando, para un día también estar frente a la presencia de nuestro Dios para una vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.